Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Yo soy Xurxo Ponce, el coordinador del Centro Cultural de España en Montevideo. Estoy aquí para presentar la sesión 1 de esta mesa sobre festivales de cine LGBTQI+, en Iberoamérica, agitadores necesarios. Simplemente quería destacar que esta es un poco un ejemplo que muestra la diversidad de plataformas que hay en Iberoamérica para divulgar lo que es la producción audiovisual en colectivos y problemáticas en todo este territorio, ¿no? Creo que es interesante siempre poder mostrar y analizar un poco la evolución, la historia, el impacto y el retorno de este tipo de curadurías, de formas de producción, de la primera mano de los referentes que están aquí invitados y que ayudan siempre a divulgar esta producción existente, las narrativas audiovisuales que existen previamente y siempre con la importancia de lo discursivo, ¿no? Esta mesa está compuesta por Rolando Salazar, desde Perú, Rolando Jiménez, de Chile, Mercedes Martín, desde Uruguay, y Rosa Posa, de Paraguay. Está moderado por Borja Ibaseta, que quiero pasar a presentarles. Borja es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, donde también hizo el doctorado de Estudios de la Mujer. Tuvo la beca Fulbright en Nueva York, en curso como lector de español en el curso 2001-2002, y además también fue becario de ECID como lector también de español entre el 2003 y el 2005 en Australia. En el 2009 pasa a formar parte del equipo de gestión y producción de la Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, en Asturias, y además desde el 2013 es coordinador de las actividades del Centro de Niemeyer en Avilés, Asturias, que es la institución que representa ahora a través de su Festival de Cine LGTBIQ. Además, también destaca su voluntariado en la asociación Xega, colectivo LGTBI de Asturias. Así que, Borja, te paso la palabra y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Xurxo. Es un placer tener este espacio que nos brinda ECID para poder hablar de aquellas cosas que tanto nos preocupan en el ámbito cultural, como es la representación audiovisual del colectivo LGTBI y todo el activismo que hacemos desde las distintas entidades para sacar adelante proyectos que en el fondo van a construir un imaginario colectivo de quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Este que es, digamos, el inicio de esta charla, me toca ejercer el papel de moderador, pero sí que me gustaría presentar al resto de participantes en la mesa para que ustedes los conozcan. Perdón. Comenzamos por Rolando Jiménez, fundador de Móvil y además uno de los primeros activistas que en Chile salió a la defensa pública de los derechos humanos LGTBI, que ha impulsado de manera pionera diversas leyes y políticas públicas en favor de la comunidad LGTBI, así como eventos igualitarios como es el Festival de Cine de Móvil. A sus 29 años de activismo LGTBI se suman otros 15 de lucha por los derechos y la sociopolítica para traer la democracia a Chile. Un saludo, Rolando. Gracias, a ustedes, que te piden. Quería presentar también a Carolina Robledo, que es activista lesbiana y feminista, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Asunción y que actualmente es presidenta de Aireana, Grupo de los Derechos de Lesbianas, que dirige además la línea de atención a casos de discriminación LGTBI Roendu. Coordina además el Festival Internacional de Cine Lésbica y Trans de Asunción, integra Tatucada y forma parte de la Red Feminista de Salud Mental. Un saludo, Carolina. Borja y a la gente que está también, a todos compañeros y compañeras del panel. Un abrazo. Muy bien. Está con nosotros también Rolando Salazar Rojas, que es comunicador social, gestor cultural, activista independiente LGTB desde Cines de los 90. Es además fundador y director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Gay, Lésbico, Trans en Lima, que se conoce con el nombre de Outfest Perú, y ha participado en encuentros de la red de cine LGTB y en los encuentros iberoamericanos de cine LGTB. Un saludo, Rolando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, aquí dispuesto para este conversatorio desde Lima. Hola, tocayo.
Hola, Rolando. Sí, ya nos conocemos. Bueno, y Creo que nosotros nos conocemos ya. para cerrar este círculo, me gustaría presentar a Mercedes Martín, que es curadora de plataformas audiovisuales LGTBQI+, licenciada de Psicología, diplomada en Gestión Cultural y Comunicación, que ha desarrollado varios proyectos en el área audiovisual, radial y editorial, y que entre 2008 y 2015 fue directora del programa y programadora de Llamale H, Festival Internacional de Cine y Diversidad Sexual y de Género de Uruguay. Fue además co-coordinadora del proyecto educativo sobre diversidad afectiva sexual, Vestidas en el Aula, que produjo un mediometraje documental y una guía educativa. Y participó como jurado en festivales como Mix Brasil, el Premio Teddy Award de la Berlinale y el Festival de Cine de Cinemateca Uruguaya. Un saludo, Mercedes. Gracias, un gusto compartir y reencontrarme con compañeros. Hola Mercedes, tanto tiempo. La verdad, un gustazo verles. Pues sí, la verdad es que muchas veces tenemos la oportunidad de los encuentros presenciales, lo que nos permite muchas veces es compartir a través de pues, esa conversación, ese café, compartir qué modelos o qué es lo que hacemos en nuestros diversos festivales. Puede suceder que efectivamente, aunque nos hemos presentado todos y cada uno, no, el público que nos está viendo, que es numeroso y se está incrementando, pues no conozca vuestros proyectos. Entonces sí que me gustaría comenzar explicando un poquito, dándole pues unos minutitos a que podáis explicar el proyecto de Festival LGTBI que tenéis y cómo actúa en un medio comunitario como el vuestro. Entonces, pues no sé, podemos empezar por donde queráis. Si queréis podemos empezar por Rolando y a Jiménez. Por Muy Chile. bien. Bueno, el cine, la cultura, la literatura, la música siempre han sido aliados de las causas de la humanidad y en ese sentido el cine ha sido una herramienta valiosísima. Nosotros, yo recuerdo que pensamos en un festival de cine, en una muestra de cine, el primer o segundo año de la fundación del Nobel, allá por 1991, 92. Sin embargo, no pudimos concretarlo hasta años después. Finalmente logramos sacar un festival de cine que ha sido una herramienta muy importante para la lucha política, social y cultural. Por lo tanto, una herramienta valiosa. Y hemos ido viendo cómo evoluciona el cine LGBT, por ponerlo de alguna manera. Y me recuerdo que las primeras películas siempre eran dramáticas, terribles. La vida de los homosexuales, las lesbianas, los trans, eran oscuras, negras, solidarias. Y en ese sentido, si hoy día uno ve el cine actual sobre temáticas LGBT, el mundo es cualitativamente distinto y en ese sentido me parece que el cine fue un pionero en esta visibilización, primero con las caricaturas, estereotipos que la cultura dominante cargaba y que por cierto que también cargaban los creadores de cine o de documentales. Después se pasó a la esperanza, ya empezaron a aparecer gays normalitos, ya eran médicos, eran doctores, pero todos eran sin vida sexual, sin pareja, no tenían novio, no tenían novia, era muy clásico. Eso también se vio, por ejemplo, en la televisión, en las teleseries, en Chile a lo menos pasó así, hubieron personajes homosexuales que eran muy estereotipados y otros que eran que cumplían con el canon cultural de lo que era ser hombre o mujer, pero eran afectivamente neutros, no tenían pololo, no tenían novia, no tenían pareja, y eso fue mutando también en algún momento en los 80, previo a la formación de los festivales en América Latina, el tema de la homosexualidad se abordó de una manera muy proficiosa con los temas del VIH. Entonces, en ese contexto, el cine sin ninguna duda refleja la evolución política, social y cultural que una sociedad, cómo una sociedad se mira a sí misma. Y en ese sentido, nosotros siempre sentimos que a través del cine podíamos tener una herramienta que nos pudiera acercar, llevar a las mesas, a las casas, a las universidades, la realidad, la discusión de los derechos de la diversidad sexual, y por lo tanto ha sido un fin en sí mismo, también ha sido una herramienta el cine, y han habido cosas muy particulares en Chile. Por ejemplo, estábamos discutiendo hace 3 años la ley de identidad de género, y el último impulso vino del cine, con la película de una chica trans que gana un Oscar, y eso desató la discusión
rompió el nudo gordiano de los conservadores, y gracias a ese impulso, a esa publicidad, a esa difusión respecto de la vida de una chica trans que ganaba un Oscar, una película del cine chileno, ayudó a destrabar el último tramo de la ley de identidad de género. Son las cosas que nos deja el cine y que yo creo que dan para una buena conversación durante toda esta tarde. Pues efectivamente, esa es una de las cosas que nos interesa mucho, porque sí que es cierto que una de las cosas que hablamos cuando nos podemos ver, y esto es interesante que lo sepa el público, es que todos los festivales nos enfrentamos precisamente a esa cuestión, ¿no? A cómo muchas veces la producción audiovisual, cuando refleja a personajes LGTBI, es una producción muy gris, muy oscura, y cómo muchas veces queremos encontrar referentes que nos permitan imaginarnos felices, ¿no? Entonces eso es algo que saldrá y que está muy bien que tengamos eso en cuenta, que es esa misión tremendamente transgresora de estos festivales, que es el fondo de lo que queremos hacer. Pero vamos a continuar entonces con las presentaciones de qué hacéis cada uno de vosotros en vuestro proyecto, y seguimos con Carolina. Gracias, Borja. Bueno, creo que primeramente debería como contar de dónde nace nuestro festival, que es justamente de Aireana. Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, que es una organización de Paraguay que estamos hace 17 años, donde trabajamos desde el feminismo y tenemos varios ejes de trabajo también, ¿verdad? Que tienen que ver con la incidencia política nacional e internacional, con el empoderamiento, que es donde está, desde donde trabajamos esta línea de atención, donde damos información y donde recibimos casos por orientación sexual e identidad de género, que es Rojendu, que es una palabra en guaraní que significa te escucho. Y también otro eje donde trabajamos más el sentido de comunidad y el autocuidado entre pares, sobre todo últimamente en nuestro país, donde, bueno, estamos viviendo como un régimen que tiene actitudes muy parecidas a la dictadura. Entonces, como un tiempo de mucha resistencia también desde las organizaciones. Y otro eje que tiene que ver con la cultura y que es desde donde trabajamos. Por ejemplo, tenemos un espacio cultural feminista que se llama La Serafina, de donde tenemos una batucada feminista que sale a las calles y que también nos conecta con otro público y con movimientos sociales, ¿verdad? Y a través de este eje también trabajamos el Festival de Cine, ¿verdad? Que sale un poco desde ahí y que es un poco la característica de algunas de las personas que estamos acá y que formamos parte de organizaciones. El festival tiene 16 años y en principio fue un poco más una muestra de cine que luego se caracterizó más como un festival. Y bueno, y el festival nosotras consideramos como una herramienta válida también para acercarnos a la gente, porque es, digamos que es otro medio, ¿verdad? En Aireana tenemos como varias formas de acercarnos a la gente con nuestro espacio cultural feminista y con todas las actividades que hacemos. Entonces el festival también sale un poco de eso y es como entre todas las actividades que tenemos en Aireana, un evento que es de manera gratuita, porque lo que queremos es llegar a la gente, a la mayor cantidad de gente, que la gente conozca lo que hacemos, que interactúe con otro público. Entonces, desde ahí también generar un poco ese cambio de conciencia y que se pueda deconstruir ciertos mitos y prejuicios que tiene la sociedad hacia las personas LGTBI. Entonces, eso es lo que genera el Festival de Cine, ¿verdad? Y lo que para nosotras, por ejemplo, aparte de ser, o para los festivales de cine en general, que es como un evento cinematográfico, una fiesta cinematográfica, ¿verdad? En este sentido tiene que ver más como una cuestión o presentado más desde un enfoque cultural y educativo, ¿verdad? Entonces, a la hora de seleccionar materiales siempre pesan más el contenido mucho más que otro tipo de producción, digamos.
Pues muy bien, Carolina, muchas gracias, porque eso nos va a permitir enlazar después con varios temas que queremos tratar. Pero bueno, pasamos a hablar con Rolando Salazar, en este caso, para que nos hable un poco también de su proyecto. Sí, buenas tardes. Bueno, en nuestro caso, nosotros, antes de iniciar nuestro festival, que fue el 2004, ya participábamos en otras actividades culturales LGTB que hacíamos con otro grupo de amigos, que eran los encuentros con el arte, donde había teatro, danza, poesía, fotografía, ¿no? Y el 2004 fue que ya decidimos hacer esto del festival. Poco a poco, obviamente, hemos ido creciendo, y creo que cuando hacemos esto, lo hacemos bajo 3 premisas, ¿no? Visibilizar el tema, ponerlo sobre el tapete, llevarlo a estos espacios culturales, luego sensibilizar. Justo lo rico del cine es que con estas historias que te pueden hacer reír, llorar o incluso indignar, es que logramos sensibilizar al público, ¿no? Y educar para que vean que somos más una diversidad que un estereotipo, porque mucha gente nos encasilla en 2 o 3 papeles cuando somos una muy variada diversidad, ¿no? Y también creo que en el caso de los festivales de Latinoamérica, creo que los 4 que estamos acá nos conocemos, y no sé si es distinto en Europa. La mayoría de los que estamos detrás de los festivales de cine LGTB somos activistas LGTB o activistas por los derechos humanos, ¿no? Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, los que están detrás de los festivales son gente de la industria del cine. En cambio, en el caso de nosotros 4, alguien me corregirá si me equivoco, somos básicamente activistas por los derechos humanos o LGTB. Entonces, creo que eso le da otro matiz o otro enfoque, ¿no? Entonces, buscamos... Es una charla muy interesante esa, porque sí que es cierto que vamos a ver diferencias en ese caso, ¿no? Y es muy interesante cómo eso cambia. Pero si te parece, vamos a pasar entonces a Mercedes para que nos cuente ella su proyecto y avanzamos en el contenido de la mesa. ¿Cómo andan? ¿Está bien el audio? Porque nunca sé si regulo bien. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien. Bárbaro. Bueno, un gusto estar acá. Actualmente yo estoy trabajando armando ciclos de cine de temática LGBTI, pero estoy más vinculada como al ámbito académico porque soy también psicóloga y bueno, en lo personal, después de una evolución larga en Yamal H, que trabajé durante 8 años, en mi historia personal devino en esto, de trabajar utilizando contenidos culturales para en el ámbito académico abrir el tema de la diversidad sexual para los psicólogos y psicólogas, que era como un debe, ¿no? Acá. En Uruguay la primera marcha del 28 de junio fue en el año 92 y Yamal H fue fundado por el Festival de Cine de Diversidad Sexual y de Género de Uruguay, fue fundado en 2006, 14 años después, por Francisco Dalmao. Es decir, que hay como una historicidad, no es que apareció el festival como un hongo. A mí me interesa y también después lo voy a plantear en la presentación. Creo que es importante, sí, que se transforme en algo tedioso o demasiado detallista, sí, recuperar el pasado, ¿no? Sobre todo para gente más joven que está apareciendo y que está queriendo militar, un poco saber qué es lo que viene antes, ¿no? Porque lo que viene antes siempre marca y siempre siempre da parámetros de aquellas cosas que queremos seguir haciendo o que queremos hacer de otra manera, o que nos damos cuenta que están faltando, ¿no? A nivel de la... y creo que lo político... Otra cosa que quería mencionar, la historia es importante por el contexto político en el que se producen los festivales. No es lo mismo el año 2006 en Uruguay que el actual, con el primer gobierno de izquierda que estuvo en el gobierno durante 3 periodos, hubo una legitimación de nuestros temas porque se aprobaron leyes, la ley de matrimonio igualitario, la ley de cambio de género y sexo registral, la ley de adopción, o sea, incluso se modificaron leyes que también afectaron la vida de las personas que tenían un formato de familia heterosexual. Y fueron cambios muy profundos que actualmente están un poco en jaque por un cambio de gobierno que hemos tenido. Entonces eso me parece que actualiza la discusión de nuestro rol generando contenidos y también festivales de cine LGBT,
porque a veces aparecían en los debates esta cuestión de si somos necesarios o no. Y me parece que es una discusión genuina, máxime cuando los contextos están cambiando tanto. Y también porque me parece que, retomando algo que decía Borja al principio, decías esto de mostrar al imaginario o aportar al imaginario lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Yo creo que también hay que aportar respecto a lo que fuimos, a lo que hemos sido, ¿no? Volviendo un poco al tema que les planteaba antes de conocer la historia, ¿no? Por ahí va más o menos. Sí. Bueno, pues la verdad es que yo creo que tenemos ahora una imagen de los 4 proyectos que estamos viendo y yo quisiera empezar, si os parece, aunque han salido muchas cosas que me parecen tremendamente interesantes en cuanto a los contenidos del festival y cómo los trabajamos, quisiera empezar por una parte que a mí me ha gustado mucho y que ha introducido Rolando Salazar, que tiene que ver con la gestión, ¿vale? Y tiene que ver con algo que estáis comentando vosotros y vosotras, que tiene que ver precisamente con cómo nos gestionamos. Es decir, en la estructura que tenemos, vosotros, como bien decís, surgís de una estructura colaborativa de activismo, de voluntariado, de lucha por los derechos. No son plataformas que surjan como pudieran ser en otros países, y Rolando lo apuntaba muy bien, pues en el que a lo mejor es la propia industria la que lo genera. Entonces, eso puede generar evidentemente distopías a la hora de decir, bueno, pues cuáles son los objetivos, qué es lo que se hace, y existe siempre a veces un poco esa, no sé si lo percibís vosotras y vosotros, esa, digamos, percepción como a medias, ¿no? Como de, bueno, pues esto es un festival organizado desde el voluntariado o es un festival ya, digamos, hecho por la industria, ¿no? Es una cosa ¿qué pros y qué contras, qué cosas veis que perdemos y que ganamos pueden estar ahí? No sé si tenéis alguna idea, quizás Rolando, que era el que introdujo el tema, puede... Sí, sí, no, mira, precisamente siempre en los movimientos LGBT, porque es distinto tener una organización, una estructura exclusivamente para programar, hacer un festival de cine cada año, cada 6 meses, o los plazos que sean. Y es distinto respecto de aquellas organizaciones como el MOIL, donde el tema del Festival de Cine es uno de los cientos de miles. Hemos tenido que hacer cosas en deporte, con las Fuerzas Armadas, con las policías, con la educación, con la salud, el acceso al trabajo, la cosa legislativa, y por lo tanto en ese contexto, para nosotros los festivales de cine tienen un valor muy importante. Ya son 11 festivales, 11 años los que se han hecho. Partió como un anhelo de una muestra, hoy día ha ido ya generando un festival. Y hoy día estamos en una etapa distinta. Por ejemplo, ya en la región metropolitana de Santiago, el Festival de Cine sigue siendo relevante, sigue siendo importante, pero hemos usado el cine en las regiones para abrir espacio, para abrir alianzas, para construir complicidades. Y en ese contexto, por lo tanto, por cierto que hay diferencias entre las organizaciones que hacen solo el Festival de Cine con las otras que hacemos militancia activa en muchas temáticas que tienen que ver con los derechos humanos. Y la gestión siempre fue un problema complejo. Primero porque había poco material, y por lo tanto los vínculos con Llámale H, con Perú, con Bolivia, con otros países, con Argentina, para intercambiar materiales. La colaboración fundamental que tuvimos nosotros con la Fundación Triángulo en España, también para el Festival de Cine y la Red Iberoamericana, fueron fundamentales para consolidar el Festival de Cine de Chile, y se transformó en uno de los más relevantes del país en términos de temática LGBT. Pero también ha sido espacio de disputa política e ideológica. Cuando se ha cruzado con nosotros la censura del Estado, la censura de las universidades o de una parte de la clase política respecto a los festivales. Así que ha sido también una herramienta política de alta calidad para enfrentar la necesidad de cambiar la realidad sobre la vida y los derechos humanos de la población LGBT. Los festivales de cine, en particular en el caso de Chile, la gestión, como te decía, fue siempre un tema complejo, y la solidaridad entre distintas organizaciones de América y Europa, por ejemplo, han permitido salvar la distancia respecto de la gestión
para poder acceder a material de última generación o de los últimos años. Y eso, sin ninguna duda, es una deuda que tenemos con nuestros compañeros en Europa. ¿Alguna aportación más por aquí? No sé, Rolando Salazar, Carolina, Mercedes. Sí, en el caso de Uruguay fue interesante porque Yamal H empezó como un festival de cine. Estaba temático, ¿no? Por supuesto comprometido con temas de derechos humanos y específicamente con temas LGBTIQ, pero en realidad creo que nos transformamos en activistas haciendo el festival. O sea, quizás a priori no estábamos plantados como tales, se quiso hacer un festival, y cuando lo estábamos transitando nos dimos cuenta de la incidencia que tenía el festival y también empezamos a crecer mucho nosotros. De hecho, Yamal H era un grupo de gente que pasó a conformarse como asociación civil y que también empezó a desarrollar proyectos que estaban de la mano, pero que no eran parte del Festival de Cine estrictamente, sino proyectos vinculados a la educación y orientados a incluir a niños y niñas en la actividad que hacíamos. Entonces, creo que es algo que me di cuenta ahora, cuando lo escuchaba a Rolando, ¿no? Que el proceso nuestro fue como en ese sentido bastante particular. E impactó mucho en la vida de las personas que estábamos involucrados por eso mismo, porque en determinado momento nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo nos gustaba mucho, nos hacía sentir muy comprometidos y también nos sorprendía en un punto, porque quizás no es algo que proyectábamos que íbamos a poder lograr, ¿no? Yo quería apuntar también lo complicado que suele ser lo del festival, porque claro, tú eres un activista LGTB que empieza a hacer festival de cine y a veces sientes de que, digo lo siento porque tampoco me consta que en efecto sea así, que hay un mainstream de festivales de cine que dice que hacen estos mariconcitos atreviéndose a hacer un festival, ¿no? Entonces sientes, y obviamente uno que también quiere pues ser un buen festival, formalizarse, tener invitados, hace todo el esfuerzo del caso para consolidar el festival, pero así todo, sientes de que hay una suerte de resistencia, ¿no? Bueno, el contexto de Perú, que es uno de los países más conservadores en América Latina, también influye en eso, ¿no? Pero sí, suele ser bastante difícil y a veces entramos en el dilema, aunque en verdad no es tanto dilema, porque en cierto modo ya nosotros ya tenemos claro, nuestro objetivo es que a veces sientes de que hay que hacer o que otros por ahí están haciendo lo que se llama el pinkwashing, ¿no? O sea, hay que presentar, hagamos nuestro festival, pero presentando la idea del gay, lesbiana, trans, así bien correctito, bien heteronormativo, para que te acepten los demás, ¿no? Entonces, o sea, podríamos haber tomado ese camino, pero tenemos claro que tenemos que ser más agresores. A veces sientes de que te tienen miedo porque creen que con el festival lo que tú quieres es evangelizar la homosexualidad. Pero no, o sea, cuando hacemos la selección de contenidos o presentamos el festival, no se trata de ser autocomplaciente o diciendo, oh, qué felicidad ser así de diferente, sino las distintas historias que nos llegan tienen distintas miradas, diversos enfoques, y a veces justo eso es lo bueno, o sea, podemos interpelarnos viendo estas historias en la pantalla, podemos reflejarnos o podemos ver qué tan atrás o adelante estamos respecto a otras partes del mundo, ¿no? Carolina. Sí, también quería aportar un poco sobre esto que creo que el tipo de festivales que generamos es diferente también porque parte de un compromiso social y donde su principal componente tiene que ver con un sentido político que se enmarca justamente desde el activismo, ¿verdad? Entonces, el compromiso más bien va por ahí y no tanto, como decía anteriormente, como las fiestas cinematográficas, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja que tiene es que podemos elegir los materiales de acuerdo al contenido que genera también. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Porque tiene un contenido político y que la línea va más por ahí. Entonces, desde Aireana también es uno de los eventos, una de las cuestiones más grandes que hace la organización, pero que dentro de una serie de actividades también que el objetivo justamente es visibilizar los derechos de las personas LGTBI
y en este caso es fomentar un poco el cine nacional con la temática, ¿verdad? Entonces nosotras también desde el festival tratamos de motivar eso a través de premios y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se puede generar dentro del festival. Entonces yo creo que tiene esa gran ventaja. Bueno, pues más o menos yo creo que vamos teniendo un panorama de lo que significa hacer un festival LGTBI desde la parte comunitaria y de la revolución que eso supone tanto en la parte cinematográfica como la parte social, cultural y sobre todo política, de activismo. Y ahí a mí me gustaría un poco también ahondar en esa parte de gestión. ¿Cómo veis vosotros el tema de los apoyos? ¿No? ¿Con qué apoyos contamos? Tanto lo público como lo privado. Es decir, el colectivo se involucra, el colectivo LGTBI se involucra más de lo que queremos, menos de lo que queremos, nos apoya, se involucran las administraciones públicas, tenéis apoyo, por ejemplo, de organismos internacionales, como pudiera ser en este caso EFID, que sabemos que tiene su línea también de apoyo. ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo sentís? Bueno, ahí yo creo que ha ido también evolucionando. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años hemos tenido algún apoyo económico desde el Ministerio de la Cultura y las Artes y del Estado de Chile, y eso nos ha permitido mejorar las condiciones del festival. La red de apoyo de organizaciones hermanas ha sido fundamental en el desarrollo del Festival de Cine en el Móvil, y en ese sentido tenemos mucho que agradecer respecto de cómo aprendimos a gestionar, por ejemplo, los permisos de las películas con la Fundación Triángulo. Todo el tema de pagar derechos, porque uno, desde el rol del activismo, se le olvida que los artistas tienen que comer. Los artistas tienen que pagar su arriendo, tienen que mantener a sus hijos, y por lo tanto, en la medida que podamos conseguir los recursos, hay que, independientemente de que nuestros festivales de cine son gratuitos, hay que tratar de conseguir los recursos para pagar los derechos, porque el trabajo artístico es un trabajo hermoso, noble, pero que también requiere ser recompensado adecuadamente, y en ese sentido hay que acostumbrarse y hay que trabajar para que la gestión incorpore el pago de derechos de exhibición de los trabajos audiovisuales, de las películas, los cortos, los largometrajes. Así que en ese sentido yo creo que hemos ido avanzando. Tenemos hoy día herramientas, por lo menos en Chile, algunas herramientas, alguna gestión interesante con el Ministerio de la Cultura y las Artes, y hemos ido estrechando lazos con regiones, con las intendencias, con los gobiernos locales, municipales, y hoy día tenemos que el Festival de Cine del Móvil se hace en 5 regiones, ya no solo en la región metropolitana, y es una herramienta importante de descentralización del debate político, ideológico, moral y ético sobre la diversidad sexual. Así que, sin ninguna duda, la gestión y la masificación del festival, tenemos un público cautivo, hay un grupo de gente, no solo de la población LGBT, por cierto, que espera ansiosamente cada año el festival. Este año se nos cayó casi en todas partes por el estallido social. De hecho, estábamos con la función que hacemos en el Parque Forestal, en el pleno centro de Santiago, y a 2 cuadras teníamos una barricada enorme, tuvimos que desarmar todo y salir corriendo con los equipos porque podíamos haber pagado los platos rotos de que había una manifestación muy aguda en ese momento del Festival de Cine al aire libre. Pero nos hemos hecho cargo de las circunstancias y nos vamos adaptando a la realidad local, nacional e internacional respecto al cine. Y aquí yo quiero plantear cómo vamos a desafiar y cómo desafían a los festivales de cine de las organizaciones de la diversidad sexual las nuevas redes sociales. Netflix, hay un montón de soportes donde hoy día fluye de manera copiosa toda la creación audiovisual que se está produciendo en el mundo sobre los LGBT. Y eso, bueno, va a haber que ver cómo hacemos para que eso no mate los festivales de cine presencialmente, que hacemos que son una herramienta interesante para seducir, para cuestionar, para educar. Como decía alguien, Mercedes lo decía hace un rato. ¿Más aportaciones? ¿Tenéis algo que comentar a esto? Es que sí que es cierto que Rolando menciona algo que es muy interesante, y es como
y es ese hecho de que efectivamente los artistas tienen que cobrar y debemos tener como colectivo presente que estas producciones audiovisuales en muchos casos se generan con unos recursos francamente precarios y en la piratería en este caso no fomenta la producción de nuevos contenidos audiovisuales. Yo es algo que trato de explicar siempre. Si no pagamos por aquello que estamos viendo, no estamos favoreciendo, digamos, ese proceso de creación, que es lo que animará que siga evolucionando la cadena, ¿no? Y que cada vez haya más películas del contenido que más nos interesa, ¿no? Entonces, es una discusión que es francamente interesante y que está ahí efectivamente, ¿no? Que es muy, muy interesante. No sé si ustedes tienen algo más que aportar o si pasamos ya a la siguiente ronda de preguntas que tenemos por aquí. No, yo simplemente quería decir que, bueno, que desde que comenzó Aireana con el festival en el 2005 ha sido enmarcado dentro de todo el rango de lo que significa ser un festival, digamos, cuenta con los permisos y también tratamos siempre de poner, o sea, se pone dentro del financiamiento también un presupuesto que puedan pagarse los permisos. Hay veces que justamente directores o directoras quieren promocionar su trabajo y no cobran, ¿verdad? O muchas veces hacen también un aporte al activismo desde su trabajo. Entonces, eso también es bueno comentarlo, ¿verdad? Y en Paraguay sí que no hay apoyo del Estado de ninguna forma, porque es aparte un país que no reconoce incluso que existe la discriminación hacia las personas LGTBI. Entonces, es complicado. Sí, yo quería también apuntar que nosotros básicamente hemos estado estos 17 años que tenemos en el festival, también gracias a la ayuda de nuestros aliados de la sociedad civil y de empresas privadas, la verdad, muy poco. Del Estado, si bien hay concursos para fondos de gestión cultural, lamentablemente no hemos tenido éxito y básicamente si ha habido algún apoyo estatal ha sido nominal, o sea, solo de nombre, ¿no? Y más nada, en verdad. Bueno, pues con estas aportaciones que nos dan un poco una visión de cómo funcionamos en los festivales y con esas cosas que el público muchas veces no ve, que es el pago de los derechos o cómo influye todas estas cuestiones, a mí me gustaría irme ya a una parte que tiene que ver quizás más con los contenidos, que es algo que hemos mencionado anteriormente y que nos parecía francamente relevante, ¿verdad? Estamos hablando, en todo caso, pues, ¿qué tipo de contenidos tenemos? Decíamos, como decía Rolando, que bueno, pues teníamos unas películas muy oscuras, que después todo ha ido cambiando, que es la contribución a ese imaginario. ¿Vosotros cómo lo percibís? ¿Cuáles son los retos, digamos, que hay dentro de la programación? Bueno, yo diría que fundamentalmente lo que queda por hacer en términos de audiovisual, en términos de cine, es terminar de normalizar el dato de la orientación sexual. Y eso tiene que ver con que al interior de la población de diversidad sexual, y por lo tanto también debería tener una expresión en el cine o en otras artes, la diversidad es una cuestión central y por lo tanto perderle el miedo desde el cine, porque sí, percibo que hay una cosa así, a discutir cuestiones que son problemáticas incluso que para discutirla dentro de la población de la diversidad sexual. Por ejemplo, el límite entre películas con LGBT con escenas de sexo muy directas. Hay todo un temor a hacer cine con eso. ¿Cuál es el límite entre la pornografía y una película donde la sexualidad sea un eje central? Otro es el tema a pintar demasiado color de rosa la realidad actual. La sociedad actual tiene avances sin ninguna duda notables, que son productos de la lucha política, social y cultural a la que ha contribuido el cine, pero sin ninguna duda hay peligros de retroceso en términos
los derechos. Y por lo tanto, creo que en la medida que los contenidos del cine reflejan esas distintas realidades, va a seguir siendo una herramienta social, cultural, de formación, educativa, fundamental. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de los nuevos fenómenos. Ver cómo el cine y las redes actuales que permiten su discusión sigue siendo una herramienta eficaz. Porque los chicos que hoy día tienen 15, 16, 17 años no necesitaron pasar y validar su homosexualidad como lo hicimos algunos de nosotros, por ejemplo, viendo una película con temática homosexual. Me acuerdo que cuando el móvil tenía recién 3 años formado, o 2 años, se estrenó una película, no me acuerdo cuál era, con contenido homosexual, y fuimos todos en patota, fuimos un grupo de todos los activistas, nos pusimos de acuerdo y fuimos un día al cine, y fuimos a hacer al medio de la función un acto de visibilidad. Cuando terminó la película nos paramos y aplaudimos. Entonces, ha servido para todas esas cosas el cine, y por lo tanto, en la medida que siga dando cuenta de la realidad, con los retrocesos y avances que tiene esta, va a ser una herramienta fundamental de seguir utilizándola y, como digo, reitero, desafiada por las nuevas tecnologías. A mí ahí había una cosa que me interesaba mucho y que apuntaba Mercedes. Y Mercedes, hablabas antes de cómo había que mirar a la historia, y eso es algo que comparto. Pero sí que es cierto que no sé si a ustedes les pasa en sus festivales, con el público más joven, digamos, hay un cierto rechazo a todo lo que tiene que ver con películas que tienen que ver con la pandemia del SIDA, por ejemplo. Hay un cierto rechazo a esa cosa que es como decía ahora Rolando, ¿no? Pues de repente pues la juventud ahora tiene un contexto distinto, vive su diversidad sexoafectiva de una forma distinta, y de repente pues eso que para nosotros eran unas referencias cambia completamente. Entonces, esa es la parte quizás que me interesa que comentemos sobre el contenido, ¿no? Cómo calibramos, cómo equilibramos los contenidos de los festivales, qué parte es histórica, qué parte es fundamental, qué trabajo hay que hacer para que la gente más joven entienda que una película que habla de la crisis del SIDA en los años 80 es fundamental porque debemos sostener esa historia, o cómo han evolucionado distintos temas que nos han afectado de presidio, de persecución. ¿Eso cómo lo gestionamos? Bueno, yo creo que es una de las cosas más complejas, ¿no? Porque si bien la organización tiene un discurso propio en materia de derechos humanos, en lo que es el armado de la programación, quizás es mi visión personal, ¿no? Pero es donde eso se cristaliza. Porque por algo elegimos una película y no elegimos otra. ¿Qué es lo que queremos decir poniendo determinada película? Y ahí creo que hay una armonía, o no, que buscar en cuanto a que, como cualquier actividad cultural que uno programa, ¿no? ¿Qué es lo que nos proponemos como festival de cine? Queremos pasar, por ejemplo, solo películas, digo ejemplos así como crudos para hacer gráfica, ¿no? Queremos pasar las películas que todo el mundo quiere ver, queremos pasar las películas de cine de culto, queremos pasar las películas que creemos que van a ir a ver los jóvenes. Entonces, es importante plantarnos, bueno, qué es lo que a nosotros nos parece que es importante mostrar, pero también ser sensibles al entorno. Entonces, si de repente detectamos que hay una película vinculada a lo que vos decías, Borja, de temas más de ochentosos, o que a nosotros nos impactaron más subjetivamente, bueno, de repente no descartar la posibilidad de pasar esa película, pero hacerlo con una mesa temática, ¿no? Donde en realidad capaz que la gente joven, hasta ese desdén que puede sentir, si se acerca, va a encontrar como justamente una cosa como más potente que la película quizás sola o en sí misma, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos, yo me había como anotado bastantes cosas porque en realidad pensé que la mesa era sobre programación, pero entonces no voy a comentar todo lo que anoté porque no tiene sentido, pero hay un par de cosas que sí me interesan. A nosotros nos pasó en el segundo Llámale H que una de las personas que estaba esperando, que fue a la apertura,
era Alberto Retuccia, que es recientemente fallecido, un tipo muy iconoclasta, muy referente para la comunidad LGBT y para el arte en Uruguay. Y él dijo, cuando nos cruzamos, esto es lo más fuerte que me pasó después de haber visto Muerte en Venecia, hace no sé cuántos años, no me acuerdo cuántos años me dijo que había. Y ahora me acordaba por varias cosas. Uno, lo que hablaban sobre el tema de los finales trágicos de las películas LGBT. De hecho, creo que no sé si todos, pero los estudios que yo llegué a leer sobre la historia del cine LGBT en general hacen énfasis en esto, ¿no? Como todas las películas tienen visos trágicos, historias sórdidas, y como que faltaba otra cuestión. Pero también lo pensaba, ahora me perdí, No te en preocupes. relación a esto de la programación y de qué es lo que tenemos que rescatar. También hay como que animarse a mostrar otras cosas, pero sin perder ese, digamos, ideal original que desde mi punto de vista podría ser armar un pool totalmente variado, ¿no? Otra cosa que quería comentar. Sí. En el caso de Yamal H, nosotros tuvimos muchísimo apoyo muchísimo de Triángulo y varios festivales latinoamericanos. Pero en el segundo, que fue cuando en lo personal me involucré, el apoyo más fuerte fue del Mix Brasil, porque estábamos muy próximos, y la directora, que en ese momento era Susi Capó, que también me interesa traerla porque es actualmente fallecida, fue una persona que potenció mucho el festival y que nos ayudó mucho a pensar en esto de la programación, porque era una mujer totalmente parada en lo que es la potencia política de pasar una película. Para que se hagan una idea, ella en un momento quiso abrir el Mix Brasil pasando la película Otto, de Movie, por supuesto que no se lo permitieron, o sea, era una tipa totalmente transgresora y que quizás no era demasiado amiga a esto de, bueno, pasemos películas de las cuales los medios puedan hablar. No sé si me explico, ¿no? Como que a veces nosotros podíamos estar temerosos de, bueno, estamos rompiendo, estamos transgrediendo, pero tampoco rompamos tanto, porque entonces los medios no nos van a cubrir. Creo que es un dilema que en realidad es político y también ético, ¿no? Porque, nada, uno se puede llegar como a perder. Sobre todo también en relación a otro tema, que es como el tema de la calidad. Nosotros en un momento estábamos como preocupados por la calidad del material que exhibíamos, ¿no? Me acuerdo que la que era la ministra de Educación y Cultura en cierto momento, era una persona que se embanderó mucho con el festival, que iba a nuestras aperturas, y me acuerdo escucharla decir en algún momento que las acciones afirmativas, si no las podíamos hacer bien, era mejor no hacerlas. Bueno, ahí sería difícil como definir qué es hacerlas bien y qué hacerlas mal, pero la intención de ella era como mostrar o reconocer algo que nos hizo muy bien en su momento, la calidad del festival. Después también nos pasaba, y con eso vuelvo a Susi y voy cerrando la idea, que claro, queríamos programar cortometrajes uruguayos porque era importante y porque la propia existencia del festival empezó a promover que la gente, también porque empezó a crecer la formación en cine en Uruguay, que antes era algo realmente para muy pocos o que era visto como un lujo de extravagantes, empezó a ser como más común. Entonces, claro, nos empezaron a llegar cortometrajes uruguayos y no tenían todos la misma madurez desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Había cosas realmente muy artesanales o que tenían problemas de sonido. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo programar esto? ¿Cómo entramar esto con películas, bueno, técnicamente perfectas, ¿no? Entonces, me acuerdo que la idea de Susi, bueno, fue, hagan una sección de cortometrajes uruguayos, ¿no? Que se potencien entre sí y que en realidad nadie va a cuestionar o sentirse mal de estar en esa sección porque los contenidos tengan distinto nivel de desarrollo, porque ahí lo importante va a ser marcar y dar pie como festival a una cosa que ya se estaba produciendo independientemente de nosotros. No quiero extenderme mucho. Sí, Rolando, Carolina. No, qué interesante lo último que señalaba Mercedes, porque precisamente yo me recuerdo que una de las cuestiones que nos llamó la atención en su momento fue cómo el Festival de Cine del Móvil produjo una efervescencia, una ebullición, una capacidad
de hacerse cargo de cine propio. Y los trabajos nacionales fueron aumentando exponencialmente con los años. Y esa es una puerta que se abrió porque había un espacio donde mostrarla. Y más allá de la calidad técnica que tenía o actoral que tenía un trabajo, nosotros creo que tuvimos siempre la sabiduría de incorporar esos trabajos porque aunque tuvieran algunos defectos técnicos, aunque no fueran un cine perfecto, daban cuenta de la realidad sociocultural, política, económica, ética de la población de diversidad sexual y de sus artistas que estaban haciendo una creación y un aporte desde su propia especificidad. Y en ese sentido, los festivales de cine, creo que en todas partes de América Latina, estimularon la producción local y eso ya es una ganancia enorme en estos 25 o 30 años de activismo a través del cine. Nosotros también, al momento de hacer las curadurías, hemos tenido los mismos dilemas que ha estado comentando Mercedes. De hecho, me he sentido muy identificado con las cosas que ella ha dicho. O sea, el dilema entre lo que queríamos nosotros como línea política firmar, luego lo técnico, ¿no? Sí, se ha sido, pero creo que con el tiempo, fuera del equipo del festival, hemos estado invitando a gente, críticos de cine que nos han estado ayudando a hacer la curaduría. Y creo que la línea siempre ha sido la de que privilegia las historias que sean afirmativas. O sea, puede ser, digamos, el de un gay o una chica que diga, oh, qué difícil o complicado es ser así en este país, pero así complicado y todo, va a seguir adelante. O sea, no es que se eche para atrás. ¿Ya? O sea, definitivamente si es una historia en la que se hace apología del closet, no la vamos a incluir, ¿no? O sea, tiene que ser afirmativas, o sea, ya, así sea horrible el futuro que le depara, pero tiene que ser afirmativa, o sea, que la va a luchar. Quizás ahí justo queda el final abierto, pero se va a fajar. ¿Ya? Creo que ese es un poco el punto. Y respecto a producciones nacionales, también ha pasado con nosotros, de que los últimos años ha estado llegando un mayor número de producciones nacionales. Debo admitir que los primeros años, cuando solo eran 2 o 3, las poníamos sin importar la calidad, o sea, eran, debo decirlo, muy amateurs, muy terribles, pero las poníamos, porque queríamos que se viera algo de la producción nacional, pero ya felizmente los 3, 4 últimos años no bajan de la decena los títulos que nos llegan, y hasta los 2 últimos años ya nos damos, para mí es un lujo tener que decir, esta no va, o sea, ya podemos hasta discernir, ¿no? Que antes eso no pasaba, ¿no? Entonces podemos tener 1 o 2 sesiones de solamente producción nacional, por ejemplo, ¿no? Carolina. Sí, quería decir también sobre el tema que bueno, creo que hay diferencias, sí, en cuanto, qué sé yo, cuando comenzamos en el tipo de contenido que exponían los materiales y lo que tenemos ahora. Ahora, nosotros sacamos una convocatoria y realmente llega un montón donde sí se puede elegir y donde hay un cine independiente que creo que va creciendo. Donde hay materiales de documentales autobiográficos, donde sale muchas veces también desde el activismo, entonces es un cine que nos acerca mucho más a una realidad. Si bien el cine comercial aún sí se encuentra alienado, digamos, de alguna forma por la presencia de una estética que es mucho más conservadora, incluso clasista, y que no se ajusta a la realidad de las personas. Incluso creo que para el cine lésbico falta mucho todavía, porque también es un cine donde a las lesbianas siempre se nos ponen ahí como escondidas o si no es eso a través de la maternidad, ¿verdad? Y como que tenemos mucho más que contar las lesbianas. Entonces creo que ahí sí falta todavía un poco, pero sí que hay cambio en el sentido, creo que creció también el activismo desde esa forma, ¿verdad? O sea, se pueden elegir también materiales que tienen mucho más contenidos o sea, o la estética o el lenguaje que nos acerca mucho más a la realidad que tenemos las personas LGBTI. Bueno, pues si os fijáis, hemos empezado hablando precisamente de cómo comienzan los festivales y qué es lo que surgen y hemos visto que precisamente uno de los motores que surten esa programación es el interés en tratar una serie de temas, en visibilizarlos, en hacer pedagogía política y activista de los temas que nos preocupan y que además nos sirven como herramientas precisamente, como decías Mercedes, pues para crear mesas y concienciar a la gente más joven
o acercarnos a unos temas y hablar con los productores, con los artistas y de esa forma entender mejor esos temas, que es algo fundamental que tenemos que hacer en todos los festivales, que es acercarnos un poco a esas realidades y sobre todo abrir esas referencias culturales. Y apuntabais también una cuestión que es muy importante, que es cómo con la evolución de la programación pues se ha ampliado el abanico y de repente pues podéis empezar a coger una serie de contenidos y crear espacios específicos para producciones nacionales o espacios específicos, pues aquí muchos en España festivales lo que hacen es una sección también específica de nueva creación, que tiene también unos códigos distintos y como decía Rolando, pues a lo mejor tienen un corte de calidad un poquito distinto, pero que bueno, que tienen también su cabida por la parte política que expresan, ¿no? Y eso parece muy interesante. Y esto nos lleva precisamente a una pregunta que tenemos del público, que más o menos hemos comentado de alguna manera, ¿vale? Pero un espectador o espectadora nos preguntaba precisamente los criterios a la hora de seleccionar cortos y parece que tenemos una mirada cis-heteronormativa y que se nos sobreexpone a víctimas, a ser bueno, pues a momentos de violencia. ¿Qué opináis de esto? ¿Es cierto que efectivamente pues, tenemos ese criterio a lo mejor demasiado normativo, que debemos ser mucho más rompedores, que las historias que mostramos son solamente trágicas? ¿Cómo lo veis? Mira, yo creo que el movimiento LGBT y también los festivales de cine como herramienta del movimiento tienen que hacerse cargo de los nuevos discursos, de los nuevos paradigmas. Y claro, a uno le cuesta desde el lenguaje cambiar cuando se dice otros, cuando se habla de una serie de conceptos que a un tipo de 65 años como yo le cuesta acostumbrarse. Y creo que precisamente es a través de la experiencia de incluir en los festivales de cine todo aquello que está ebulliendo en la discusión interna de la propia diversidad sexual, las distintas formas de entender los liderazgos, las distintas formas de entender la democracia, las distintas maneras de entender las políticas de alianza o la necesidad o no de trabajo político legislativo. Creo que eso tiene una expresión correlativa también en términos del cine, los documentales, los trabajos personales que hacen algunos audiovisualistas. Entonces, en ese contexto creo que el cine puede ser un puente de encuentro, un camino de encuentro entre el activismo más histórico, por decirlo de alguna manera, y aquellos que vienen entrando recién y que no vivieron, por cierto, las situaciones de represión, de violencia cultural, institucional, que vivió la generación mía, por ejemplo. Entonces, ahí hay un divorcio bastante grande a veces entre el activismo histórico, el que abrió las puertas, y el que aparece hoy día. Porque hoy día tú tienes acceso a un teléfono celular, ya tienes cámara, tienes audio, tienes sonido, y puedes hacer un trabajo incluso desde tu celular y desarrollar un activismo desde el celular, desde la pantalla de tu computador. Cuestión que era imposible hace 20, 30 años atrás. Entonces, en ese contexto surgen miles de voces y hay que intentar hacerse cargo de esas voces, entendiendo que es imposible, por cierto, hacerse cargo de todas, pero yo creo que a través de lo que van construyendo desde el cine, desde el documental, desde una biografía visual, podemos construir esos caminos de encuentro, esos puentes entre la generación que hizo un aporte a la lucha por los derechos humanos y la que está hoy día gozando, entre comillas, de esos cambios y que se tiene que hacer cargo de lo que queda por avanzar. Sí, yo estaba pensando en relación a esta pregunta, ¿no?, que planteaba alguien. Yo creo que también los festivales evolucionamos en lo que programamos. Evoluciona el equipo de trabajo y evoluciona en muchas cosas, e incluyendo la programación. Quizás al principio cuesta porque está la necesidad como de legitimarse, ¿no?
no legitimarse en el sentido de pasar a ser mainstream, pero sí de legitimarse en cuanto a que la comunidad LGBT sienta que el festival es una referencia, que se reconozca que lo que hacemos es relevante, tiene incidencia. En ese sentido, quizás cuando estamos más expectantes de esa legitimación, estamos más trancados como de sentirnos libres en cuanto a lo que programar. Entonces, quizás cuando nos sentimos más libres, podemos empezar a pensar con otra libertad. Y por ejemplo, para que sea claro, cuento una anécdota. La mención que hacías, Borja, al tema de la programación, si incluye pornografía o no, quedó ahí como colgada y me parece súper interesante para tomarlo. Porque nosotros cuando arrancamos, si nos preguntaban si el festival era un festival de cine pornográfico, decíamos, no, no es. Más adelante dijimos, no es, pero ya tendremos. Y más adelante dijimos, ya hay una sección de cine pornográfico en el festival. O sea, eso necesariamente habla de una evolución y de nosotros darnos permiso, porque en definitiva puede pasar, además, que ese es como otro tema, nos pasó con un ciclo de Bárbara Hammer, que no vayan personas a ver las películas. Cuando tuvimos la suerte de poder traer a Bárbara Hammer, que como saben es una mujer, una realizadora norteamericana, falleció el año pasado, ella hacía cine básicamente experimental y como muy centrado en la experiencia lésbica, tocó muchos temas tabú, incluso al final se animó a hacer un mediometraje sobre su cáncer de mama. Y bueno, y me acuerdo que justamente programamos a Bárbara en una sala que eran 800 locaciones. Y claro, éramos 40 personas, o sea, yo en un momento me fui para el fondo de la sala y era como la inmensidad del espacio y Bárbara allí solita adelante. Fue una experiencia increíble. Pero bueno, desde mi punto de vista, el éxito de que ella viniera y de todo lo que se generó acá no dependió de que hubiera 40 personas y no 800, sino de que uno está ahí como metiendo con una cuña, por decirlo de alguna manera, una cuestión que después se enciende y progresa sola, ¿no? No sé si contesta la pregunta, pero la intención era como dialogar con... Claro, no, y yo creo que más o menos con esas preguntas vamos respondiendo. De hecho, vuelve otra vez otra de las preguntas que tenemos a nombrar toda esta parte de la tragedia, ¿no? Y vuelve esta persona a preguntarnos, bueno, pues qué nos parece la tendencia en las películas de temática a finales trágicos, donde el protagonista o la protagonista muere separada, suicidios, etcétera, etcétera. Y si nos parece una mirada trágica o victimista y qué opinamos un poco, qué opinamos un poco de esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? A lo mejor, no sé si Rolando Salazar o Carolina tenéis alguna opinión de esto, porque ya sabemos que estáis tratando un poco también de cambiar, así que... Sí, yo creo que, bueno, en nuestro festival hay como una variedad de temas, ¿verdad? Y que creo que de alguna u otra forma la gente se siente identificada con las historias que ve. Por ejemplo, nosotras sacamos una votación del público, entonces puede haber un corto que para esa persona generó, no sé, se identificó de alguna forma que le dio, no sé, una puntuación de 5 y alguien que dijo esto es un bodrio, ¿verdad? Entonces creo que hay diferente tipo de contenido que le llega a la gente. Sí, yo creo que también, así como dije que hay una falencia en el cine con el tema lésbico, también creo que otros temas, pero también un poco en la línea de Mercedes de que sí va evolucionando, ¿verdad? Nosotras dentro de este festival no tenemos materiales post-porno, pero sí hacemos ciclo de cine post-porno, o lo llegamos a hacer en nuestro espacio cultural en La Serafina. Pero en cuanto a la diversidad de temas, creo que últimamente sí se genera un poco más y también materiales que van saliendo, como decía anteriormente, desde la gente activista, desde materiales también o documentales autobiográficos, ¿verdad? Entonces, tal vez no todo o no todo el contenido del festival, pero sí nosotras tratamos de que sea variado y que toque también todos los temas que sabemos que afectan a las personas LGTBI. Entonces, sí creo que últimamente sí hay variedad de temas, pero siempre va a seguir faltando, ¿verdad? Y por eso es bueno que puedan continuar los festivales como estos. Y bueno, y creo que también genera
plataforma de debate y que se dan este tipo de cuestiones también y críticas, digamos, para el festival, que es buenísimo. Claro. Yo también creo de que cuando leo esta pregunta de que si todo suele ser trágico o victimizantes, me suena muy ochentoso, noventoso, porque la verdad creo que el cine de esos años tenía esa tendencia. Ahora hay mucho cine independiente donde vas a ver todo tipo de miradas de personajes diversos, y me parece ya que, o sea, todavía hay ese tipo de historias trágicas, o sea, gay sinónimo de trágico, pero ya no es el común denominador. Yo diría que es lo mínimo, ¿no? En todo caso, la persona que hizo esa pregunta tendría que ver más cine para que, no sé qué, porque me suena, como te digo, muy ochentoso, noventoso, o sea, yo no creo que ese sea el denominador común ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay pero que... es importante precisamente que surjan estas preguntas para que podamos decir efectivamente que la producción audiovisual es muy variada y supongo que a vosotros os pasa, a vosotros y a vosotras os pasa lo mismo que a nosotros, que es que en el fondo en un festival tienes que elegir y tienes, por suerte en este momento tienes mucho donde elegir y tienes que encontrar también un equilibrio, que no sé cómo hacéis vosotros lo del equilibrio, porque en la parte que yo conozco cuesta mucho encontrar el equilibrio de directoras, directores, que estén representadas todas las letras. Hay años que hay más películas pues orientadas o con temática lésbica, otro año, últimamente hubo muchas películas con temática trans. Entonces es como encontrar esos equilibrios, hay veces que resulta francamente delicado, ¿no? Más ahora cuando además hay un cine emergente que tiene que ver con el cruce de 2 o 3 discriminaciones. La clase social, si eres indígena y homosexual o lesbiano o trans, si eres inmigrante. O sea, hay una serie también de trabajos audiovisuales que exploran esas interseccionalidades y de lo cual debemos hacernos cargo. Entonces, se complejiza más aún la tarea de hacer una parrilla que nos permita mostrar la mayor cantidad de voces posibles, de miradas y de cruces posibles en los festivales de cine. Es un trabajo que toma meses de la programación. Para nosotros es un tema complejo, pero creo que finalmente logramos hacer una síntesis interesante respecto de lo que le ofrecemos al público para el festival. Y creo que eso hace la diferencia entre nuestro festival y otro, respecto de que por eso tenemos un público cautivo que nos espera todos los años y sabe que en tal fecha, de tal a tal semana, va a haber el Festival de Cine del Móvil en 3 o 4 lugares distintos, y después el mismo ciclo se traslada a las regiones. Pero yo creo que una cuestión interesante, reitero, es cómo recogemos también a través de los festivales este cruce de miradas de situaciones que tienen que ver con la cultura, la raza, la clase social, la migración, que son fenómenos relativamente nuevos, por lo menos que en Chile, por ejemplo, en el caso de la migración, estamos de hecho abriendo luego un espacio de trabajo con la población migrante y gay, lesbiana y trans que ha llegado a Chile por diversas razones. Bueno, y yo hay una cuestión que habéis mencionado y que me parece muy interesante, y es son 2 temas en realidad, y lo habéis sacado varias personas, y es ese punto en el que pues, se trata el porno y el cómo se visibiliza la sexualidad, y si eso nos quita o nos pone seriedad, digamos, o aceptación dentro del mundo mainstream de los festivales, que me parece algo interesante, ¿no? Vamos a empezar por ahí, que luego tengo otro tema que también habéis sacado y que me parece francamente interesante. ¿Cómo veis esta parte de mostrar películas, pues eso, con un contenido sexual claro y explícito? Yo creo que el tratamiento más adecuado para ese tema tiene que ver con una muestra específica dentro del festival. Yo no mezclaría todo en una sola parrilla. Creo que se pueden perfectamente tener, porque hay que advertir al público que asiste a los festivales con qué se va a encontrar. Y por lo tanto, en ese contexto, si es que hay 2 o 3 días o un día dedicado a esa especificidad de la pornografía, me parece que es legítimo ponerlo, pero con claridad para quienes llegan
al festival habitualmente. Y por lo tanto, en ese sentido, yo no tengo tabúes y debiéramos avanzar hacia allá. Pero que quede bien reflejado en la programación y la gente está advertida, porque nos pasó una vez que llegó justo a un foro debate y hubo un error ahí en la programación y llegó el embajador de una de los países que había facilitado películas, y antes de ver su temática de la mesa, le tocó ver una película donde habían acciones de sexo bastante fuertes entre dos hombres, y por lo tanto recibimos a la semana una carta de queja de la embajada porque habíamos puesto a su embajadora a esa situación. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero creo que sí va separado en una sección particular y está plenamente notificada a todo el mundo de que ese día corresponde a tal temática. Yo no le veo problema. Nosotros aquí, cuando incluimos programación, por supuesto que, por ejemplo, en el programa estaba, sea en la fotografía, sea en la descripción de la película, se veía que era de contenido pornográfico, pero no le dimos como una sección específica, sino que, bueno, la integramos tratando justamente de que no apareciera como un foco sobre eso, ¿no? Creo que ahí, no sé, tampoco sé si lo hicimos muy conscientes, Rolando. Creo que capaz que fuimos más inconscientes. Pero creo que esto tiene que ver con algo muy interesante que traía Carolina, que es esto de que la gente cuando va al cine se quiere sentir identificada. Y para mí eso tiene un alcance enorme, porque sabemos que la gente se quiere sentir identificada, y eso es un gran desafío y nos encanta, pero también es una enorme exigencia. Porque ahí hay dos cosas. Por un lado, lo pienso desde lo que dice un psicólogo, ¿no? ¿Qué pasa cuando sabemos desde niños que tenemos una sexualidad divergente y tenemos un mundo interno que no coincide con ese mundo externo? Cuando no hay una representación de lo que a nosotros nos pasa. Llegamos, como les contaba hoy de este uruguayo Restucia, a una edad avanzada en la que de repente hay una película que puede ir a ver cualquier persona donde hay una historia de amor lésbico, ¿no? Es como muy fuerte que eso que ni siquiera admitíamos en nuestra cabeza que pudiera ser externo, no solamente es externo, sino que es válido para un montón de gente, no es ilegítimo, etc. Entonces, está esa necesidad de que la gente nos sintamos identificados. Pero también me parece que si es un contenido cultural, debería poder convivir con algo que parece contradictorio, pero si es arte, no nos vamos a sentir identificados con todo, porque si nos sintiéramos identificados con todos, ¿en qué nos va a modificar ese arte con el que estamos conectando, no? Entonces, bueno, va a haber gente que prefiera no ver películas de contenido pornográfico, o que prefiera ver solamente películas lésbicas. En el caso nuestro, otra decisión que tomamos en su momento, por ejemplo, fue que lo habíamos visto en otros festivales, y que las películas indicaban, ¿no? Si eran temática trans, lésbica, gay, y no tuvimos ganas de hacer eso, porque la idea era justamente esto, o sea, que la gente cuando elige ya hace como su propio proceso mental, no direccionarle a la gente ese proceso, ¿no? O esa elección. Ya la elección la hicimos poniendo la película, lo demás, no es que nos lavamos las manos, pero la idea es que lo demás le pase a la gente, ¿no? Sí, en nuestro caso... bueno, no, sigue. Bueno, siempre hemos recibido, o siempre llegan cortos donde hay escenas sexuales explícitas, y en verdad no hemos hecho mucha cuestión de Estado, ¿no? Así como indica Mercedes, es parte de la historia, no es que la historia gira solo sobre eso, y obviamente lo ponemos dentro de las sesiones, ¿no? En verdad han sido muy pocos los casos en que llega algo estrictamente pornográfico, por así decirlo. Creo que lo más audaz o fuerte han sido las películas de Bruce LaBruce que nos llegaron, donde sí había escenas de porno, ¿no? Pero claro, ahí estaban las frases que flasheaban haciendo la apología política, entonces escapaba un poco el porno. Era una cosa muy loca en las películas de Bruce LaBruce, pero esas sí hemos llegado a programar y no ha habido ningún problema. Sí hemos pensado en algún momento hacer algo explícitamente porno, o sea, ya más allá de lo argumental, bueno, porno, porque finalmente también es una representación de la diversidad, pero todavía no nos hemos puesto en serio a trabajar en eso, ¿no? Sí creo que haríamos, como bien dice mi tocayo Rolando, una muestra específica, ¿no? No la haría quizás dentro de Lowfest, sino
en una muestra aparte, ¿no? Creo que así se trabajaría mejor. Y lo curioso, por ejemplo, cuando pusimos la de Bruce LaBruce, y ahí tiene que ver un poco el público, es que, por ejemplo, Gerotofilia, que digamos es la menos pornográfica de Bruce LaBruce, había espectadores jóvenes que se levantaban y decían, yo no voy a ver esta película, y se largaban. ¿Por qué? Porque era un señor de la tercera edad con alguien joven, y para ellos era inconcebible, era ofensivo que hubiera una historia de amor, y se iban, ¿no? Entonces, al final, más los asustaba eso que la pornografía en sí. O sea, me parecía increíble. Bueno, pero es francamente necesario, ¿no? Precisamente ver que ese tipo de relaciones también existe y que puede haber, y que puede existir ese tipo de deseo y que es perfectamente lícito, ¿no? Yo no sé si Carolina tienes algo que comentar. ¿Sí? Sí, bueno, con relación a los materiales, creo que dije hace rato ahora que nosotras hacemos un ciclo de cine aparte, algunas veces con materiales post-porno. Vi una pregunta que decía por qué se sigue manteniendo, bueno, la lesbiana tan estereotipada. Creo que parte también un poco del prejuicio y de la mirada o desde quien realiza, digamos, ¿verdad? Yo creo que hay como variedades últimamente, pero, por ejemplo, viene a la mente materiales como documentales autobiográficos que realizan una organización que es de Colombia que se llama Mujeres al Borde y que justamente hace esto, ¿verdad? Tratar de encontrar historias que se parezcan mucho más a las realidades de las personas. Yo creo que igual va a seguir existiendo porque es de repente alguien quiere hacer una película, tiene los recursos y es como le ve a la lesbiana. Por eso hace rato decía que también ahí era un poco una falencia en el cine y también está, siempre las lesbianas somos madres, ¿verdad? Como que desde ahí es un poco el contenido que parte, ¿verdad? O nos queremos casar o todas somos madres. Entonces, nunca más lejana la realidad de mucha gente, de muchas lesbianas, ¿verdad? Pero sí creo, como dije antes también, que hay un cine que sigue estando alienado con una presencia, una estética que es conservadora y más clasista y estereotipada también, ¿verdad? Así se cree que son las lesbianas. Entonces yo hago este cine de lesbianas, ¿verdad? Entonces creo, por eso digo que hay que apostar también a ese cine independiente o lo nuevo que se viene realizando, o desde hace mucho tiempo, pero que ahora creo que otros festivales también incorporan, ¿verdad? Cortometrajes o documentales que nacen un poco desde el activismo, que mucha gente, como decían también acá en la mesa, que se levantan y se van, o que no le gustan, o que dicen que esto es horrible. Y con relación a los temas, también me gustaría decir, ¿verdad? O sea, que nunca pasa de tema, el VIH no pasa de moda, digamos, o no hay temas que pasen de moda. Creo que hay nuevos temas que se van incorporando, pero que siempre existen, digamos, para todas las personas, en este caso sin LGBT, ¿verdad? Pero creo que de todas formas sigue estando muy presente, por eso decía que mucha gente se puede sentir identificada con una historia y que otra persona le pueda parecer totalmente ridícula, ¿verdad? Entonces eso es justamente lo que genera el cine, ¿verdad? Esa plataforma de debates también, ¿verdad? Entonces, yo también quisiera que la gente vaya apostando a un cine lésbico menos estereotipado. Sí. Bueno, precisamente nosotros en nuestro festival en su momento pusimos Las Hijas del Fuego pensando que iba a ser completamente afirmativo de una sexualidad, una historia no normativa, con cuerpos no normativos, y el público salió y me venía a buscar y me decía, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces siempre tienes estas cosas que crees que estás haciendo algo que de repente puede funcionar y que aporta, digamos, un contenido y unos nuevos referentes, o por lo menos que cuestiona aquello que conocemos y de repente te cambia completamente. Pero teníamos un tema también que nos parecía interesante, que es cómo, bueno, y que está, digamos, que está en la razón de ser del movimiento LGTBI, que es la inclusión de todo, de esa interseccionalidad de la que hablaba antes Rolando, ¿no? La representación o la aceptación de personas racializadas, de
otras clases sociales, de pues, todos estos temas que realmente forman parte de nuestra sociedad, pero desde ese privilegio que en mi caso yo habito, ¿no? De hombre cis, gay, privilegiado, pues a veces no tenemos tan cerca cómo estos festivales, cómo nuestros festivales nos sirven para acercarnos a esas realidades, ¿no? Saber, pues a lo mejor ser un musulmán y homosexual, o ser lesbiana y no querer ser madre, ¿no? O de repente, pues esa forma que tiene el cine de contarnos varias cosas a la vez. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Creéis que está saliendo? ¿Tenemos productos interesantes? ¿No contestéis todos a la vez? No, bueno, un desafío. Yo estaba pensando recién en el tema de la sexualidad de las personas con capacidades diferentes y cómo eso ha tenido una expresión también en audiovisuales, en cortometrajes, en testimonios, que han llegado algunos al festival. Y eso nos puso en alerta sobre realidades de las que el activismo nos dimos a través del cine, de una autobiografía, de un video, de que existían, y nos emplazó a hacernos cargo de esas situaciones. Entonces, en ese contexto, también el cine despierta, retroalimenta la capacidad del activismo, de la organización, de hacerse cargo de problemas que se nos pasan por el lado, pasan por la tangente. Y en ese contexto, la capacidad o sea, esos temas tienen que verse reflejados sin ninguna duda en la programación. Y allí hay que, por eso es cada vez más complejo construir la programación, porque hay que vetar, porque tenemos que elegir, porque no tenemos un año completo, son 2 semanas en el caso nuestro de cine, son 2 cortos y una película cada día, y tenemos que garantizar que haya equilibrio en temáticas de LGBT, pero también que haya equilibrio en términos de cómo nos hacemos cargo a través del cine de las nuevas realidades a nivel mundial, y a nivel regional y a nivel territorial en Chile. Entonces, es cada día más complejo armar programas, pero yo creo que afortunadamente la propia evolución tecnológica ha permitido que la filmación, los trabajos audiovisuales sean muy numerosos, y nos permite, por lo tanto, afortunadamente, tener la posibilidad de poder elegir esa interseccionalidad en nuestro programa. Nosotros intentamos hacerlo desde hace varios años, y así como nos hemos acercado por ejemplo, al cómo viven los mapuches, que son un pueblo originario del sur de Chile, cómo viven los mapuches, su homosexualidad. Y ha sido a través de un documental de cine que llegamos a ver que el nivel de homofobia al interior de esa población indígena era absolutamente desproporcionado respecto de lo que había avanzado el resto de la sociedad chilena. Entonces, son cuestiones que nos permiten también desatar nudos que la organización no había sabido mirar, ver bien. A nosotros nos pasó un año que programamos para la clausura, que después de la apertura es de las funciones que se llenan, ¿no? Una película que se llama Puto, Argentina, y que es el tránsito de un gurí, de un muchacho por Buenos Aires en la noche, cruzándose con gente y teniendo historias, y va filmándose, ¿no? Y bueno, y hubo gente que se levantó de la sala. Pero ahí podríamos volver como a esta cuestión de si estamos buscando o no que la gente se siente identificada. Hay interseccionalidades que yo creo que a esta altura son una responsabilidad que las mostremos. La de clase ni siquiera hay que proponérselo, está siempre, porque todos somos una clase social, también el director que hizo la película, la directora, y los personajes, ¿no? Pero después hay otras que no, y no siempre es fácil acceder a contenidos. En el caso de Puto, claramente era un muchacho pobre, y la gente creo que se vio como muy sorprendida, más allá de que el formato de la película también era como bastante trash, y por ahí era como un poquito difícil de bancar, pero también por eso uno podría decir, qué raro que no enganchó como la curiosidad. Después, en un caso como bastante diferente, nos pasó con una película brasileña, Yo quiero volver solito,
que es un muchacho joven, ciego, y bueno, que se relaciona afectivamente con otro chico, ¿no? Son dos muchachos gays, y bueno, y a la gente le encantó, creo que entre otras cosas, por esta cuestión de que no había como un derrotero trágico, ¿no? En realidad aparecía como tan natural todo, que también esas películas son como un alivio, ¿no? Porque, a ver, bueno, empieza la película, resulta que el chico es gay también es ciego, esto va para mal. Y sin embargo es una película donde justamente la riqueza interior de los personajes que describe hace que sea como muy, muy mágica y muy poética. Y ahí pasó algo muy interesante, que es que hubo gente que salió hablando de la película en general, y hubo gente que salió hablando como del autodescubrimiento sexual del protagonista, y hubo gente que salió hablando de que era ciego, ¿no? O sea, también lo de la interseccionalidad genera que no todos hacemos foco como en las mismas cosas, porque si bien somos una entidad única y somos lesbianas y además miope o lo que sea, no todos nos van a ver en lo mismo, no todos nos van a reconocer en la unidad o incluso nos van a querer ver en una cosa sola y no en la otra, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Carolina o Rolando Salazar. A nosotros, felizmente también en las convocatorias que hacemos nos llegan muchas historias, claro, más de Europa o de otros lados, que tienen que hay mucho de interseccionalidad, ¿no? Nos gustaría, o sea, también llega de Brasil, debo decirlo, o de México, que hacen muy buenas producciones. Sí nos gustaría, por ejemplo, que de Perú llegue más ese tipo de mirada, ¿no? Donde se vea no solo el hecho de ser gay, sino de ser o lesbiana, sino el hecho de ser pobre, el hecho de ser cholo, ¿no? Entonces, esas son variables que intersectan y que deberían mostrarse más, porque a veces uno puede llegar a sentir, o sea, al momento de que haces tu selección, de que esta historia ya la vi, porque en verdad es la misma mirada, ¿no? Del chico que tiene dinero y sale del closet y la familia se lo aplaude y ya, oh, qué felicidad, ¿no? Y en verdad la realidad no es así, ¿no? Suele ser mucho más compleja. Entonces, sí creo que es necesario, en nuestra oficina al menos tratamos de hacer algunos talleres para que estas historias lleguen, ¿no? Y se salga más allá, digamos, de las historias típicas, ¿no? Quería aprovechar también para contestar una pregunta que he visto en el público, en la que dicen por qué no seleccionamos las que hacen apología de closet. Bueno, no lo hacemos porque todo el discurso a nuestro alrededor es justamente quédate en el closet, te voy a avergonzar, si eres afeminado, si eres trans, si eres manchona. Entonces, lo que hacemos al no poner historias que hacen apología es justamente tratar de equilibrar eso que todo el tiempo y a nuestro alrededor está sucediendo, ¿no? Esa es la única y válida razón. Carolina, no sé si... Sí, sí, en la misma línea, ¿verdad? O sea, cuando tratamos de abrir la convocatoria a varias plataformas, si bien es muchísimo el trabajo después de selección, pero tratamos siempre de buscar materiales un poco más variados que lo tradicional que solemos ver, ¿verdad? Entonces, no sé, por ahí nos llegan algunos que tal vez, como decía al comienzo, no tiene como una calidad cinematográfica estupenda, pero sí es un contenido genial, entonces esa va dentro del festival, ¿verdad? Después tal vez podemos tener críticas a ese tipo de cuestiones, pero que sí nos pasan. O sea, nosotras tenemos como desde las plataformas o desde las diferentes formas, los canales donde pueden llegar los materiales, como alguna influencia de España y Argentina, por ser lo más cercano también, ¿verdad? Argentina, digo. Y siempre así, como decía Rolando, también cuesta un poco, ¿verdad? Elegir y ver un poco más allá eso que de repente son realidades también, pero que no sé, muchos materiales son como una cuestión muy urbana, ¿verdad? Entonces, no sé, el año pasado teníamos sobre la historia de un chico indígena, de una población, entonces era así, bueno, esto, o sea, está estupendo para ver también otras realidades, porque los gays, las lesbianas, o sea, las personas LGBT, estamos en todas partes, ¿verdad? No es que somos una comunidad aislada del resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, sí que cuesta un poco y tratamos de que sea variado y que el contenido le pueda llegar como a todo público. Esa es la idea. Si después no se puede, pero por ahí partimos, ¿verdad? Y en cuanto al cine nacional, tratamos, como decía al comienzo, de motivar y de que se generen materiales con la temática LGTBI
cuesta todavía, son muy pocas las producciones que se presentan, pero seguimos apostando a ese cine nacional también, ¿verdad? Pues precisamente Carolina apuntaba una pregunta también que nos hacen desde el público, y es el cómo conseguimos trascender el público natural del festival, que es el público del colectivo LGTB, cómo abrimos esas puertas, cómo cambiamos, cómo conseguimos atraer a público aliado, a público que quiere acercarse, digamos, o abrir a otras tesituras, a otras formas de pensar. ¿Qué estrategias tenéis vosotros y vosotras? ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, yo creo que nosotros a esta altura del partido no nos preocupa mucho si son el público mayoritariamente LGBT o no. Es un público variado, de clase social el que llega a nuestro festival, es un público en su mayoría jóvenes que siguen el festival, y no nos parece tan relevante que vayan exclusivamente gay o lesbiana o trans a ver el festival. Creo que, como lo entendemos como una herramienta para el cambio, nuestra apuesta es global. Si es un festival de cine LGBT, nos interesa llegar mucho más más allá de la población de diversidad sexual de la región metropolitana o en las 5 regiones donde se hace el festival. Y yo me atrevería a decir, no lo hemos discutido siquiera, yo diría que un 50 y 50% de público el que llega a nuestro festival, 50% de LGBT, 50% son personas heterosexuales. Llegan familias, matrimonios con hijos incluso a ver alguna de las películas, y por lo tanto nosotros siempre desde el móvil hemos hecho una opción política estratégica de hablarle al país, no a la población de diversidad sexual, y por lo tanto eso intentamos reproducirlo en el Festival de Cine. De hecho, el festival en regiones, la mayoría de los asistentes son población heterosexual, porque en regiones es más difícil el dato de la visibilidad, sobre todo en zonas extremas donde tenemos una de las sedes del móvil. Entonces, en ese contexto, yo no nos preocupa mayormente, porque además el Festival de Cine, nosotros somos una de las organizaciones que tiene mayor cantidad de seguidores en Facebook y Twitter y en Instagram en Chile. Entonces, además, la población de diversidad sexual está muy bien informada, tenemos buena gestión comunicacional para el festival, y por lo tanto la invitación está hecha. Si llegan o no llegan ya no hay cómo resolverlo, y por lo tanto valoramos a todo aquel que llega, y independientemente de si el que respondió a la invitación es de la diversidad sexual o no. Mercedes, Rolando, no sé si queréis aportar algo más. Sí, yo creo que a veces es un tema que nos preocupa, pero en realidad capaz que en vez de preocuparnos nos debería ocupar y ya, ¿no? Porque me estaba acordando ahora un día que fui al almacén a comprar unas cosas, y la señora que me cobró en la caja me dio conmovida, y así como dudando me dijo si yo era la directora del festival, porque ella había ido al cine a ver una película con su hijo, y que a la salida habían ido a tomar una cerveza y el hijo le dijo que era gay. Entonces, claro, también a veces van juntos, no es que vayan los gays por un lado, ¿no? Porque la lesbiana es así, las lesbianas somos hijas de parejas hetero muchas veces. Entonces, me parece que está bueno dejar como que naturalmente decante, quizás justamente desde el discurso, porque ahí los medios, que quizás no lo hemos tocado mucho, pero creo que son un elemento central, como por ejemplo nosotros, sea en redes sociales o con los medios, transmitimos las cosas. No es lo mismo decir que es para decirlo de manera un poco extrema, este es un festival de cine para la comunidad, bueno, que decir este es un festival de cine. Ya sabemos que es temático, no definir para quién es. Y bueno, y acá se dio, por ejemplo, que en un momento uno de los cines con los que trabajábamos era la Cinemateca Uruguaya, que es una organización con décadas en Uruguay, y bueno, fuimos parte del cine. La Cinemateca era una de las sedes,
Y después también pasaba que la Cinemateca en otro momento del año, o cuando hace el Festival Internacional, elegía pasar una serie de películas de temática LGBT, a veces curadas por nosotros y a veces no. Entonces como que se fue dando naturalmente que quedábamos interlineados, digamos, incluidos, no sé con qué palabra definirlo para que no parezca que es algo forzado, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que fue un poco. Nosotros también, muy similar a lo que ha dicho Mercedes, nos ponemos más el foco en la temática, ¿no? No estamos pensando que si esto lo van a ver gays o si lo van a ver gente que no es el colectivo LGTB, ¿no? Además creemos también que como se hace en espacios culturales, es el público que va a estos espacios culturales el que mayoritariamente, quizás interesado o de forma curiosa, va a ver estas películas. Y obviamente va a haber gente LGTB que va a ir a verlas, ¿no? Entonces, tratamos no enfocarnos mucho en esto del público también porque puede darse, y para mí eso es peligroso de pensar, hay que agradar a todo el resto que no es LGTB, entonces ahí vamos a correr peligro de blanquearnos, por así decirlo, del correctito que se va a casar y va a tener su familia y perrito, y no de la diversidad, porque hay que ser sinceros, o sea, las historias que nos llegan, hay todo tipo de personajes y de miradas, y así como hay gente muy extrema, locada, afeminada, extravagante, o sea, porque lo hay, o sea, también son realidades, claro, pero también hay los que son muy formalitos y muy serios y que no buscan nada de cosas del ambiente. Entonces, todas esas miradas se plasman en las historias que se seleccionan para el festival, ¿no? Y la idea es que siga así y no blanquearnos para agradar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos quedan escasamente, creo que son unos 13 minutos, ¿vale? Un poco menos, de hecho. Más bien tirando los 5 minutos escasos. Y antes de acabar, yo sí que quería haceros una pregunta rápida sobre cómo veis el apoyo de los medios de comunicación, que es algo que teníamos previsto tratar y que no habíamos visto hasta ahora. Es decir, los medios de comunicación en vuestros respectivos países, ¿ayudan, no ayudan? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estamos? Pues rápidamente, acá en Chile los medios de comunicación están todos en manos de los sectores conservadores y por lo tanto este tipo de actividades son ocultadas, son invisibilizadas. Y tenemos 1, 2, 3 comentaristas pro LGBT que de repente mencionan que el festival se va a hacer de tal parte a tal fecha. Pero no es más que eso. Yo creo que descansamos fundamentalmente en nuestra propia capacidad de comunicación a través de las redes sociales y allí tenemos un vínculo poderoso y masivo con la población general, particularmente con la población LGBT. Pero en general, la cuestión cultural en Chile tiene poca cobertura, el cine, el teatro, la literatura, y menos cobertura tiene una actividad organizada desde un movimiento que además tiene un perfil muy político muy profundo. Entonces, en ese contexto, los medios tradicionales nos hacen asco, pero no nos preocupa. Mercedes, o Roberto, o Rolando, Carolina. Yo ahora mismo no me animo a decir porque no estoy mismo en el festival, entonces no. Lo que sí recuerdo de su momento es que, yo no sé si decir los uruguayos y las uruguayas porque es como una generalización enorme, pero suponiendo que se pudiera generalizar, aquí somos muy críticos. Entonces, aunque sea para criticarte, alguien te va a dar un micrófono y darte palo después. Entonces, eso ayuda un poco en cuanto a que, claro, cuando aparece Ya Mariachi era una cosa rara y había que saber qué era aquello raro. Eso ayudó. Y después, también pasaba, aquí también los medios están en manos de la gente más conservadora, de los sectores, no todos, ¿no? Entonces empezaron hablando algunos medios y después, claro, como estos hablaban, los otros también querían decir algo y bueno, llegó a salir una nota del festival en un diario que pertenece al Opus Dei, ¿no? Entonces, bueno, como que nunca se sabe acá cómo va a ser el apoyo de los medios, creo que también está esta cuestión de
de qué elige el medio para comunicar. A uno quizás le interesaba más hacer hincapié en el activismo, en los derechos, y de repente otro quizás no quería tocar ese tema, pero decía que era un buen festival de cine. Y bueno, la cuestión es que de esa manera, en distintos lados, la gente podía estarse enterando que existía, ¿no?, nuestra actividad. Sí, yo también quería como decir, creo que sí, en los medios comenzaron a hacerse eco un poco de no solamente la agenda cultural, enganchando un poco con la pregunta anterior, que el festival se presenta como para todo público, y creo que va una diversidad de público bueno a la sala, porque por un lado, bueno, lo hacemos desde el inicio con el Centro Cultural de España, y que es uno de los centros que tiene actividades culturales que son gratuitas, ¿verdad? Nuestro festival también, y creo que desde ahí es como que está abierto, digamos, a todo público. Y también la invitación va un poco desde ahí. Yo creo que si bien Paraguay es un país conservador, la insistencia, digo yo, de las organizaciones que trabajamos por los derechos LGBT también ha hecho que ese debate se vaya cambiando. Ahora, y creo que hay como un avance de ciertos temas que también se han ido instalando, digamos, en alguna agenda. Y el festival ha sido uno de ellos, si bien hay otros temas que faltan mucho todavía, ¿verdad? Pero creo que en cuanto al festival es como una mirada también diferente que se le da, y que sí que se ha ido instalando en los medios, y que está, bueno, invitando al público en general, y también más desde una mirada de derechos humanos, ¿verdad? Entonces eso creo que tiene que ver un poco con el trabajo que venimos haciendo las organizaciones, ¿verdad? En nuestro caso, la cobertura de medios ha sido fluctuante, nunca ha sido espectacular, debo admitir. Yo diría que ha sido más bien tangencial. Más que medios impresos han sido medios digitales o programas de televisión, pero específicamente culturales o de cine, ¿no? Entonces, digamos, sí ayuda, sí, sí, pero no hemos tenido, digamos, una nota en primera página como otras causas, ¿no? Porque al igual que mis colegas, la mayoría de los medios está en manos de los conservadores, ¿no? Pero sí nos apoyamos bastante en redes sociales, tenemos una buena cantidad de seguidores y tratamos por ahí de suplir esa carencia de no poder llegar tanto como quisiéramos, o que no nos den tanta pelota los medios tradicionales. Y a veces es porque dirán, ay, ya tienen tantos X años, ya no es novedad, ¿no? Ay, algo así, ¿no? Tendría que ser algo muy morboso o algo así muy, qué sé yo, para, como ellos llaman, la carnecita de la noticia para recién ahí sacarlo, ¿no? Sí, en el fondo no deja de ser una gestión que tenemos que hacer, el ver qué partes podemos contar, cómo las podemos contar, cómo podemos atraer al público, y precisamente cómo tenemos que funcionar a través de nuestras redes sociales, que es lo bueno que tiene todo esto, que democratiza, con las comillas correspondientes, porque eso de hacer y que Internet sea democrático tiene mucho para discutir, pero sí que es cierto que nos permite un poco sobrepasar determinadas cuestiones que tienen que ver efectivamente con los medios de comunicación, a lo mejor que son más reacios a los planteamientos que tenemos en nuestros festivales. Más o menos hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para la reunión de hoy, para la mesa para esta primera mesa de agitadores necesarios, y me gustaría daros las gracias, Carolina, Mercedes y los dos y ambos Rolandos, por una charla que a mí me ha parecido tremendamente fructífera y que ha permitido, yo creo que al público acercarse un poco más a lo que es la generación y la creación de nuestros festivales, cuáles son las cosas que nos preocupan, qué temas tenemos entre medias. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Si queréis dar ya el último, bueno, pues un saludo al público, pues es vuestro momento. Bueno, muchas gracias a los copanelistas. Un gusto verlos de nuevo algunos. Y a los que estuvieron viendo la conversación, muchas gracias por darse la lata de escucharnos. Y un gusto, que estén bien. Hasta la próxima.
Sí, yo quisiera comentar antes de salir que, bueno, que el festival, que generalmente es en julio, dada toda esta coyuntura, en este momento pasó a octubre. No se va a realizar en julio, pero sí lo vamos a hacer a finales de octubre. En este momento estaba en proceso de selección, pero que los materiales nacionales, si hay gente que nos está escuchando y tiene gana todavía de presentar algo para lo nacional, vamos a seguir esperando hasta agosto. Así que nada, comentar un poco eso, saludar a la gente que está del otro lado, gracias por acompañarnos, también a quienes estuvimos aquí en la mesa, y bueno, vamos a seguir trabajando en esto que nos gusta, que son los derechos humanos, y bueno, desde el cine en este caso y de muchas otras plataformas también donde trabaja Ileana. Bueno, por acá también agradecer a los panelistas, a la invitación, a la gente que esté escuchando, sobre todo porque la diversidad, o sea, nuestro tema es diversidad sexual y de género, pero también es la diversidad en sentido amplio, y bueno, la verdad es que para mí siempre intercambiar con otros países me resulta súper rico, porque claramente las condiciones de producción de nuestros festivales son muy distintas, y bueno, es importante saber de eso, nutrirse de eso y colaborar y conocernos, ¿no? Eso. Gracias también a los panelistas, a la ESID, al Centro Cultural de España en Lima y a todos los que nos han estado viendo. Por mi parte quería invitar a todos, justo estamos en el meridiano de nuestro festival, en estos momentos, en estos días estamos haciendo un festival online en Lima, y entonces todos los que puedan, incluso aquí los que están desde otros países, pueden conectarse y ver la programación que tenemos en el festival en estos días, ¿no? Que va hasta el 7 de julio, ¿no? Están todos invitados a ver todos los cortos documentales que estamos pasando. Gracias. Bueno, pues con eso únicamente dar las gracias nuevamente a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo por darnos esta oportunidad y que nos vean todos ustedes. Gracias por estar ahí y pues sigan con la siguiente ponencia, con la siguiente mesa, que también ahonda en este tema del cine. Muchísimas gracias. Adiós, Borja. Adiós.